Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a dar comienzo a este ciclo de conversatorios virtuales, crear, acompañar, construir en estos tiempos. En los primeros encuentros abordaremos reflexiones sobre la educación por el arte y su vínculo con la comunidad. Les voy a pedir, por favor, que silencien los micrófonos, pero que no apaguen las cámaras, así podemos visualizarnos como una gran ronda. Herbert Reed dijo: el artista sensible sabe que sopla un viento amargo. Dentro de este viento amargo nos abrazamos, nos movilizamos, nos arremolinamos, nos cuestionamos y nos inquietamos como las hormigas en la tormenta, como los pájaros buscamos diferentes corrientes de aire. Así surge este colectivo Hormiga Inquieta, colectivo de docentes, educadoras por el arte, artistas, personas sensibles que deciden emprender, compartir reflexiones y sentires en este contexto de aislamiento. Agradecemos al profesor Alejandro de Vincenzi. Alejandro fue, entre otras cosas, alumno y docente de IMEPA, coordinador de la carrera de Educación Musical de la Escuela de Música Popular de Avellaneda y presidente del Foro Latinoamericano de Educación Musical. Hola Alejandro, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Quiero saber si me están escuchando bien. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bien, bueno, después de esta... ¿Me ven bien también o estoy muy cerca? Bueno, después de este controvertido inicio, pero que tiene que ver, creo, con lo que vamos a hablar hoy, vamos a alargar. Bueno, cuando me plantearon las chicas el tema de hoy, me pareció que era interesante hacer un raconto histórico de mi vinculación con la educación por el arte, que bueno, ya lleva 49 años, porque yo empecé en IMEPA cuando tenía 10, y bueno, recordé que justo estos días, en esta semana, se están cumpliendo los 55 años de la fundación de IMEPA, que fue en junio del 65, y también en estos días se están cumpliendo 75 años de que el término educación por el arte empezó a ser usado mundialmente, porque Herbert Reed escribió su libro, publicó su libro, Education Through Art, que en realidad la traducción correcta sería educación a través del arte, pero que acá en Latinoamérica se tradujo como educación por el arte, y el rector fundador de IMEPA decidió que ese término iba a estar en el nombre de la institución, y por eso se llama Instituto Municipal de Educación por el Arte. Y quiero hacer mención a que IMEPA fue fundado en ese momento, que era un momento de bastante auge socioeducativo, acá en Argentina por lo menos. Se había traducido hacía poco al castellano por primera vez acá en Argentina el libro de Lev Vygotsky, los libros de Vygotsky. La Universidad de Buenos Aires estaba como en su apogeo académico antes de la Noche de los Bastones Largos, que ocurrió en el 66. Se estaban fundando varias instituciones educativas relacionadas con el arte y la educación, IMEPA una de ellas, pero 6 años antes se había transformado el Instituto Labardén de Teatro en lo que es hoy el Instituto Vocacional de Arte, que también es nuestra institución hermana en la ciudad de Buenos Aires. Me parecía interesante empezar por ahí, diciendo todo esto, porque vamos a hablar de la educación por el arte, vamos a hablar de lo que fue todo este movimiento, o viene siendo este movimiento, y creo que no se puede descontextualizar de ese momento histórico. Porque la educación por el arte a lo largo de todo este tiempo, de estos 60, 70, 55, 75 años, lo que fue haciendo siempre fue adaptarse a cada una de las etapas, con algunas matrices básicas, algunos postulados básicos, pero siempre adaptándose a lo que iba sucediendo.
porque la educación por el arte en todo caso intenta hacer lo contrario de la rigidez, lo contrario de posturas únicas. Me parece que esto es una de las cosas importantes a destacar. La educación por el arte es una ideología, es un modo de hacer, es un modo de pensar, en principio la vida y luego la educación. Yo me acuerdo que cuando yo entré a IMEPA, sentí al llegar a ese patio del edificio antiguo, en la Casa de la Cultura de Avellaneda, que ahí había un aire diferente, un aire distinto. Creo que todos los que llegamos a IMEPA alguna vez, o los que han ido al IVA, o los que han estado en vinculación con propuestas de educación por el arte, han sentido en el momento de llegar, acá pasan cosas distintas, acá hay un aire distinto. Porque creo que justamente lo que la educación por el arte estuvo haciendo durante todos estos años fue intentar romper matrices, matrices que venían construyéndose en el ámbito de lo educativo de una determinada manera y pensar que tenía que ser diferente, que era diferente. Recuerdo claramente el patio, sábado a la mañana, el sol, la gente. Era una institución educativa, pero lo vivía como que no era. Uno sentía que estaba entrando a otro mundo, ¿no? Eh, el trato de los docentes con los chicos, el trato de los docentes entre sí, era diferente. Yo, en estas épocas en que estábamos tratando de que la inclusión pueda llegar a todos los ámbitos, recuerdo que era natural en IMEPA pensar en que todos estábamos incluidos. Recuerdo que las cuestiones de género no se planteaban. Era lo mismo ser varón que ser mujer o que tener otro género autopercibido, que en ese momento, por supuesto, no lo mencionábamos de esa manera, pero era como natural. Eh, la organización didáctica que había en IMEPA, estábamos en grupos, estábamos por edades, pero la organización que se daba era que importábamos las personas, no importaba tanto la edad que teníamos o la experiencia que habíamos transitado previamente en la institución. Bueno, Clelia está acá con nosotros. Clelia fue una de mis primeras profesoras de música y después, bueno, fue regente a los pocos años. Era la regente cuando yo empecé a trabajar como profesor en el año 78, que yo era bastante chico, y ella tuvo la idea de convocarnos a nosotros porque en ese momento faltaban profesores de música. Cuando digo nosotros me refiero a mis compañeros del conjunto juvenil de música instrumental, que ya estudiábamos música y bueno, ya estábamos haciendo un tránsito en la música y como hacían falta profesores, ellos nos convocaron, por supuesto con la anuencia del rector, Ramón Lemaraujo, y ya en ese momento no estaba otra cabeza iluminadísima de IMEPA, que fue Oscar Lipchitz. Nombro estas personas porque me parece que han hecho a la base ideológica de lo que luego hicimos durante tantos años y seguimos haciendo. Pero me parece que lo importante tenía que ver con la no existencia de esquemas rígidos y algo que en todo momento se sentía como algo muy palpable, que tenía que ver con el uso y el permiso para la autonomía. Yo recuerdo que los profesores en IMEPA eran muy autónomos. Nosotros sentíamos que había un hilo conductor, pero recuerdo que los profesores tomaban decisiones todo el tiempo a partir de lo que sucedía. Esto que nosotros decimos trabajar con los emergentes, era una cosa cotidiana. Era todo el tiempo estar adaptándose a lo que estaba sucediendo y tomando decisiones en función de eso que estaba sucediendo. Otra cosa importante en el paradigma de la educación por el arte es el diseño de decisiones, la toma de decisiones en el momento que hace falta resolver una dificultad. Aparece una dificultad, tomamos una decisión en un sentido, y recuerdo que siempre sentíamos que era la decisión correcta, o era la mejor en ese momento. También recuerdo que cuando ya éramos un poco más adolescentes,
nosotros mismos participábamos en las decisiones, éramos escuchados, muchas veces le hacíamos propuestas a los profesores que iban un poco hacia otro lado que la que ellos habían propuesto, y ellos nos daban bola, decían, bueno, vamos por ahí, probemos, probemos. Esto de la experimentación permanente, de estar todo el tiempo pensando en que las cosas no había que hacerlas de una única manera, que se podían hacer de muchas maneras. Y el centro de todo esto tenía que ver con pensar en que estábamos en contacto con los lenguajes expresivos, porque si la educación por el arte y la educación artística comparten dos términos sumamente importantes, arte y educación, la diferencia fundamental está puesta en que en la educación artística el fin está en el arte, en formar artistas o en formar personas que estén adiestradas y construidas para un trabajo artístico, y en la educación por el arte el eje está puesto en la educación y el arte es un medio. ¿Mm? Ya Platón lo decía, lo dijeron muchos otros pensadores y pedagogos después, que el arte es un valioso medio educativo. Entonces, la esencia fundamental de la educación por el arte, su nombre lo dice ya, educación a través del arte, es que quien toma contacto con los lenguajes expresivos, todos ellos, y los desarrolla de alguna manera, está educándose, está construyendo actitudes personales que le van a servir para cualquier ámbito de la vida. Yo creo que, bueno, acá estamos varios que hemos sido alumnos de IMEPA o hemos transitado la educación por el arte, y sabemos que esas actitudes o esos pensamientos o esos modos de actuar que adquirimos a través del arte, los hemos llevado a toda nuestra vida profesional. Los que nos dedicamos al arte, obviamente, por supuesto, los que nos dedicamos a la educación también, pero sabemos que hay muchas personas que se han dedicado a cualquier otra actividad y siempre les aparece en algún punto esta cuestión de esto me viene de IMEPA, esto de pensar en distintas soluciones para una misma problemática, en poder escuchar las soluciones de los otros, en poder estar atento a lo que sucede. Recuerdo que nos pasaba, me pasaba ya siendo profesor, pero en parte también siendo alumno. Bueno, en mi caso la transición fue muy, no fue tan notoria. Sí hubo un día que empecé a trabajar como profesor, pero al mismo tiempo seguía siendo alumno durante 2 años más. Que los maestros de las escuelas, y yo sé que en el IVA pasa lo mismo, en Capital, los maestros de las escuelas decían que cuando tenían algunos chicos de IMEPA se daban cuenta enseguida, porque la actitud, la mirada, el estar en la escuela era totalmente diferente, mucho menos condicionada, mucho más libre. Eh, una cosa básica que yo siempre pongo como ejemplo es esto de que en IMEPA no pedíamos permiso para ir al baño. Porque uno cuando está en la casa no pide permiso para ir al baño. ¿Cómo es eso de pedir permiso para ir al baño? En todo caso es avisar, si voy al baño, o hacer alguna señal. Lo tengo marcado como algo muy, muy importante, como diferencia, ¿no? En el ámbito de la educación por el arte. Esto de ser personas, de sentirnos personas adentro de la misma manera que nos sentíamos afuera. Esto de tener aire, ¿no? Eh, y quiero ahora hacer un poquito de énfasis en una de las palabras que dije recién, que es la palabra confianza. En la educación por el arte se basa en un pacto de confianza. Tener confianza en que todos podemos. Pueden los chicos, podemos los docentes, en que todos tenemos algo para aportar, que todos sabemos algo, sabemos mucho, y que entonces no se trata de que el docente nos tiene que dar cosas. En el folleto de promoción de esta charla aparece una palabra, dice crear, enseñar y aprender. Bueno, yo la del medio la sacaría. Bueno, ya saben que hay muchos ya saben que a mí no me gusta usar la palabra enseñar por el hecho de que enseñar etimológicamente significa mostrar. Cuando alguien enseña está mostrando una manera.
me gusta mucho más usar facilitar el aprendizaje, ¿m? Promover el aprendizaje, generar situaciones para que los otros aprendan. Los lenguajes artísticos no se enseñan, sino que se aprenden. Lo digo particularmente en relación a los lenguajes artísticos. Se aprenden estando en contacto con los lenguajes, sobre todo los que son lenguajes formales, de alguna manera podría ser como la música, pero los otros también. Se aprenden estando en contacto con los lenguajes. Y en todo caso los docentes lo que hacemos es facilitar, permitir el encuentro de los sujetos con los elementos del lenguaje y que se transformen en hablantes activos de esos lenguajes. A través de esa manipulación, y sé que estoy usando una palabra que puede sonar dura, pero realmente lo es una manipulación de los elementos del lenguaje, uno se va transformando en hablante de ese lenguaje y en ese construir individualmente y también grupalmente va desarrollando actitudes, va desarrollando modos de contactarse con el entorno, se va educando. Herbert Reed decía que en la ortodoxia de la educación por el arte, uno podría educarse únicamente a través del arte. A través de los lenguajes artísticos una persona podía aprender todo lo que necesitaba aprender, porque la verdadera vinculación con los lenguajes artísticos hacía que las personas tuvieran que involucrarse en todo sentido, expresivamente, emotivamente y absolutamente en forma intelectual también, por lo cual podrían aprenderse todas las cosas que hace falta saber para transformarse en una persona. Eh, sé que esto a lo mejor está saliendo un poco desordenado, pero estoy diciendo cosas que siempre he considerado que eran valiosas en nuestro ámbito. Entonces empecé diciendo que la educación por el arte en nuestra sociedad, que ha tenido históricamente otras miradas, y cuando digo nuestra sociedad me refiero a toda la sociedad mundial, la educación por el arte lo que vino a hacer y lo que hace es romper matrices. Romper matrices de aprendizaje y generar nuevas matrices. Los que por ahí tuvimos la fortuna de haber transitado la educación por el arte desde chicos, sentimos que esas han sido siempre nuestras matrices. Pero cuando después yo en mi caso, además de mi trabajo con la música, en mi trabajo educativo y sobre todo en la formación docente, hay aquí varios de mis ex alumnos de la formación docente. Está mi primer alumno de formación docente en música, ahí se está sonriendo, Fernando Diegues, a ver si mueve la mano. Cuando hemos ido a la educación, a la formación docente, de lo que se trató siempre fue de romper las matrices, romper en el buen sentido, ¿no? Cuestionar las matrices de aprendizaje para generar otras nuevas, que se basaran en estos valores que estamos poniendo como el eje de la educación por el arte: la confianza, el permiso, las distintas respuestas, el diseño de soluciones, la atención a los emergentes. Y no quisiera dejar de hacer mención a un hecho fundamental de la educación por el arte, y es que la educación por el arte tiene lugar únicamente en la actitud del docente. Es la actitud de los docentes lo que es diferente. Es lo que el docente piensa, lo que el docente hace, lo que el docente propone y sobre todo lo que el docente dice. Eso que decimos, lo que elegimos decir, lo que elegimos no decir, lo que elegimos callar, porque a veces callar implica poner en situación al otro de que decida solo, en realidad siempre decide solo, pero muchas veces en esta ruptura de matrices nos encontramos ante la situación de que los chicos, los adolescentes, incluso los adultos, están esperando que uno les diga lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y en la educación por el arte eso no es para nada así. Entonces, a veces el callar algo y dejar que la otra persona busque, explore, interprete, se contacte, le diga al otro, a los otros, a les otres, hace que ahí se produzca el aprendizaje. Yo
hoy pensando en esa primera década mía en la educación por el arte, entre el 71 y el 81, que creo que fue, bueno, muy fundante en mí, y creo que también fue una década muy fundante en IMEPA. ¿Mm? Nombré a Clelia, que está acá con nosotros, nombré a Lipchitz, obviamente nombré a Lema Araujo, no quisiera olvidarme de Guillermo Ferreira, y lo nombro a Guillermo. Uy, uy, uy. Bien, nos están diciendo que vamos a poder seguir ilimitadamente, qué suerte. Lo nombro a Guillermo porque Guillermo, que acaba de cumplir 93 años, ¿sí? Don Guillermo Ferreira, ahí lo llamé para su cumpleaños, era un profesor de música de los más tradicionales, en un sentido, ¿sí? Si nosotros lo comparamos con otros profesores de música de IMEPA, pero el tipo tenía una sensibilidad, tiene una sensibilidad que ponía en juego, ponía de manifiesto esto de que cualquier vinculación con los lenguajes artísticos, si está hecho desde un lugar genuino, desde un lugar de permiso y desde un lugar de apertura, es educación por el arte. No hay una única manera de hacer educación por el arte. Cuando se dice que si hacemos tal cosa no es educación por el arte, porque la educación por el arte solo tiene que ver con determinados formatos, ahí nos estamos equivocando. Creo que sí hay cuestiones básicas que son fundamentales, ¿no? Que es que sí, el arte es un valioso medio educativo, que importan las personas, que no hay recetas únicas, pero todo contacto con los lenguajes artísticos va a producir un hecho educativo seguramente. Claro que sí, a eso nosotros le ponemos un ingrediente de rigidez o un ingrediente de uniformidad o un ingrediente de censura, obviamente que ya nos estamos yendo de la educación por el arte, porque justamente lo que la educación por el arte, como la educación en general, busca es construir individualidades. Eh, entonces, si bien nosotros podemos a lo largo del tiempo haber empezado a adherir a ciertas construcciones ideales, o sea, a ciertas condiciones ideales que hemos construido, ¿m? Que nuestra institución o las instituciones en las que trabajamos, en mi caso la formación docente en la Escuela de Música Popular o el Foro Latinoamericano de Educación Musical, o muchas otras instituciones donde nosotros hemos estado, a veces hemos logrado condiciones ideales para el desarrollo de la tarea en cuanto a el grupo como instancia de aprendizaje, el aprendizaje vivencial y compartido. No quiere decir que esas sean las únicas condiciones para hacer educación por el arte, porque la educación por el arte es un posicionamiento ideológico y metodológico. Lo que importa es cómo se hace, más allá de qué se hace. ¿Mm? En la educación por el arte se puede hacer solo, en la educación por el arte se puede hacer con otros. Eh, lo que importa es el modo en que lo hacemos, no tanto cómo lo hacemos. El cómo lo hacemos, perdón, lo que importa es el cómo y no el qué. Lo que hacemos puede estar cambiando todo el tiempo. ¿Mm? El cómo tiene que ver con esta mirada inclusiva, participativa, de atención a los emergentes, de respeto, sobre todo. La palabra respeto, no sé si la dije en este rato, pero me parece fundamental. Respeto por la opinión y la construcción de todos, ¿sí? Respeto de los docentes con respecto a los grupos, y en el caso de las instituciones, respeto de los directivos de las instituciones con respecto a los docentes. Yo recuerdo que Lema Araujo era absolutamente respetuoso. Él por ahí después algún día te decía, mirá, esto no me parece así, o esto, a veces incluso hubo épocas en que, bueno, como los profesores se nombraban a dedo, había profesores que dejaban de estar, pero no era porque se los iba a censurar al aula. Me parece que esto es una cosa fundamental, esta cosa de poder tomar de cada uno de los docentes lo que cada uno tenía y traía. Lo digo porque en IMEPA se notaba mucho el estilo de cada profesor. Eran y éramos luego todos
muy diferentes entre nosotros. Y de cada uno, de cada una, de cada une, se trataba de aprovechar sus potencialidades y en todo caso minimizar aquellas cosas que podían ser un poco contradictorias. Pero aún en las contradicciones, creo que Lema Araujo y Lipchitz, y bueno, Clelia luego cuando fue regente, aún en las disidencias creo que se tomaban cosas positivas. Por eso digo, creo, me parece importante decir, y ahora ya trayéndolo a esta época en la que estamos en estos meses, la educación por el arte va más allá de cualquier contexto y de cualquier situación. La educación por el arte ocurre porque ocurre en la actitud de los docentes. Es la actitud del docente la que tiene una mirada de educación por el arte. Nosotros decimos, la educación por el arte puede entrar a cualquier lugar, la educación por el arte puede y obviamente entra a instituciones educativas muy formales, porque entra en la cabeza del docente, es el docente el que piensa, esto lo vamos a hacer distinto, esto lo vamos a hacer con una mirada de educación por el arte. Por supuesto que comparte la educación por el arte un montón de paradigmas con otras líneas educativas. Pero quiero dejar muy en claro esto, no es que si no se dan determinadas condiciones no se puede hacer educación por el arte, porque si no entonces nosotros a esas condiciones ideales construidas que hemos logrado tener en algunos momentos en las instituciones, las tomamos como únicas rígidamente, estamos dejando de lado la posibilidad de que la educación por el arte entre a cualquier institución, a cualquier lugar, en un club, en una escuela, en el barrio, en una orquesta, en un ballet. Digamos que la mirada de la educación por el arte puede entrar en cualquier lugar si es que los que coordinan, y en este caso los docentes, dejan que entre. Y me quiero ahora hacer mención a uno de los elementos que estaban en la promoción de esta charla, que tiene que ver con la comunidad. La educación por el arte es factible porque la comunidad lo permite. Yo recuerdo que nosotros cuando íbamos a IMEPA éramos como bichos raros, sobre todo en esa década del 70, ¿no? Se notaba, nos veíamos entre nosotros, veíamos a nuestras familias, las familias de los chicos que iban a IMEPA eran un poco raras, ¿no? Pero permitían esto, dejaban que esto ocurriera. Y a lo largo del tiempo ha sido un poco así, no digo, saquémosle la palabra raro ahora, porque las cosas se han generalizado mucho, se han universalizado bastante ciertas cosas, pero la comunidad siempre es la que acompaña, la comunidad es la que le da contexto a esto de la educación por el arte. La comunidad es la que le da sustento a que estas cosas ocurran. Muchas veces sintiendo la propia comunidad que está en los márgenes, que está abonando, que está apoyando una propuesta, unas ideas, que no son las ideas generales del conjunto de la sociedad. Pero en esa idea de romper, de transgredir, creo que está la construcción y que está el crecimiento. Bueno, me parece que he pasado por varios de los temas que habíamos pensado, que nos habíamos propuesto, y estábamos con la idea de que ustedes, las personas que están escuchando, también pudieran preguntar algo. Yo puedo, en todo caso, si les parece, si ustedes hacen algunas preguntas y las moderadoras las van leyendo o las van teniendo ahí, podrían, no sé si ustedes quieren, Podríamos, contestar algunas Alejandro, preguntas. ver qué te parece si... ¿Cómo? A ver qué te parece, que vayan escribiendo las preguntas en el chat y vamos ahí haciendo mención y vos vas respondiendo. Bueno. ¿Preguntan?
hago mención que hay gente del Chaco, hay gente de Guatemala. Saludos. Sí, hay gente de Brasil, Qué bueno. hay gente de varias provincias, de Formosa. Córdoba. Sí. Y seguramente algunos que se quedaron afuera, pero que bueno, lo escucharán después. De Perú. Sí. De Chile. Bueno, Chile. sí, ahí está Thaís. Hola Thaís, ¿cómo estás? Hola, bien, qué gusto Bueno, verte. ahí los estoy viendo a todos. Hay varias preguntas, si quieren Sí. ir A ver. respondiendo. Hola, desde Guatemala, es Isabel. Sí, ¿Cómo estás? Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno verlos y excelente exposición, Alejandro. Me pareció muy importante el tema porque en mi país se ha llegado a confundir un poquito dentro del CNB este tema. Pienso que es un tema que debe ser contextualizado en cada cultura. El ejemplo de Guatemala es, por ejemplo, en el área educativa específicamente, tenemos una cierta ventaja de desarrollo del área de educación musical, por lo tanto hay recursos humanos para desarrollar el área de música, el área musical. Sin embargo, las otras áreas no tienen recurso humano para docencia en danza, o sea, hace falta desarrollar artes visuales, teatro, etcétera. Y entonces el problema en Guatemala es que le quieren poner al profesor de música, por ser el que hay en mayor cantidad, le quieren poner a desarrollar y guiar las otras áreas artísticas. Ese es el problema que tenemos, porque realmente hay una explotación del maestro de música. Entiendo lo que... Quiero aclarar una cosa importante que por ahí, bueno, no se dijo porque había muchas cosas que se podían decir. Y cuando Herbert Reed empezó a hablar de la educación por el arte, quedó claro, o por lo menos él en su libro, el libro gordo de Educación por el Arte, toma la educación por el arte casi exclusivamente desde el punto de vista de lo plástico. En el mundo y en algunos países, la educación por el arte queda asociada a la educación plástica. Pero en Latinoamérica particularmente, en todos nuestros países, desde el inicio se mencionó que la educación por el arte estaba relacionada con todos los lenguajes. De hecho, en IMEPA, en el año 69, se crea el área de medios de expresión y comunicación social, MEX, pionero IMEPA en eso, ¿sí? En todo sentido, porque hacíamos fotografía, cine, periodismo, algo que no estaba en casi ningún lugar educativo. Creo que eso fue una propuesta de Lipchitz, además de Lema Araujo. Entonces, a partir de ahí surge esto otro interesante de la integración de los lenguajes expresivos, que justamente la integración de los lenguajes, cuando hablamos de integración, no nos referimos a correlación, no hay un área que es la principal y las otras que son subsidiarias. Integración de áreas no es teatro hace la obra de teatro, entonces música le pone la música, plástica hace la escenografía, expresión corporal trabaja los movimientos. La integración de los lenguajes es una verdadera integración expresiva en la cual la producción en un lenguaje puede ser estímulo para crear en los otros. Entonces me parece que en esta problemática que estamos teniendo en Latinoamérica, en que se está hablando de educación artística y se pretende que el profesor de un área sea profesor de las otras, lo cual es una incongruencia, un profesor que es experto en un lenguaje artístico no va a poder ser profesor de los otros lenguajes, pero sí va a poder debería poder tener una mirada integradora de los otros lenguajes con el suyo propio. Que un profesor de cualquier lenguaje pueda utilizar recursos de los otros lenguajes para enriquecer el propio y viceversa. Y que los sujetos, los sujetes, en este caso niños, niñas, adolescentes, adultos, puedan sentir que todos los lenguajes son sus propios lenguajes y que puedan expresarse en cada uno de ellos
aunque no sean expertos ni tengan toda la técnica, ¿no? No sé si ahora las chicas moderadoras están Sí, viendo ahí. Alejandro, hay unas preguntas que se reiteran de varios de los Bueno, integrantes, que vale. es cómo se piensa la educación por el arte en el contexto de pandemia y si es posible educación por el arte en la virtualidad. Bueno, sí, esto yo lo estuve pensando en este sentido. Dijimos que la educación por el arte es un posicionamiento ideológico y es un posicionamiento metodológico. La educación por el arte tiene que ver con la actitud que tiene el docente en relación a la tarea, a lo que se hace, al vínculo con las personas que en este caso son los destinatarios del proceso educativo, los mal llamados alumnos. Por lo tanto, me parece que la educación por el arte trasciende cualquier contexto. La educación por el arte puede incluirse en cualquier contexto en el que haya un vínculo educativo, sea el que fuere, entre alguien que tiene el rol de coordinar y personas que tienen el rol o son destinatarios de esa acción. Porque todas las personas estamos en contacto todo el tiempo con elementos de los lenguajes expresivos, de todos los lenguajes. Si es nuestro cuerpo, está nuestro cuerpo. Si es la música, están los sonidos. Si es lo plástico, están las figuras, las formas, los colores, etc. Si es la fotografía, es el cine, cualquier lenguaje está al lado nuestro todo el tiempo. Por lo tanto, en cualquier contexto puede haber una propuesta en la cual las personas se contacten con esos lenguajes expresivos y puedan ser receptores o emisores de mensajes. Lo de la virtualidad es una circunstancia, es un modo de comunicación en todo caso. Y me parece que, esto lo digo un poco por experiencia propia de estas semanas en las que yo coordino un taller de experimentación vocal en la Escuela de Música Popular, por ahí lo veo a Javier, que es de mi grupo, y creo que esta cuestión de estar a distancia nos permite cosas que la presencialidad no nos permite. Por ejemplo, cuando estamos en la presencialidad, en este taller de experimentación vocal, todos están juntos haciendo, produciendo sonoramente, musicalmente, y todos ven y escuchan de dónde vienen las producciones. Ahora en la virtualidad, cada uno produce, cada uno envía sus producciones, y cuando todo el grupo trabaja con las producciones de todos, nadie sabe de quién es lo que está escuchando. Se genera una cuestión que me parece que es muy interesante también rescatar de la educación por el arte, que es el poder de la imaginación y de la incertidumbre. La incertidumbre es muy educativa, y el hecho de poder darle cuerpo a una voz, darle imagen a una voz, darle sonido a una figura, darle imagen a un color, me parece que la virtualidad no cercena ni tiene por qué censurar la posibilidad. Creo que justamente de lo que se trata, como decíamos, de buscar soluciones, poder encontrar soluciones a los emergentes. Me parece que nos puede dar a los profesores, a los docentes, la enorme posibilidad de buscar alternativas conocidas o desconocidas. Tiene que poner a los docentes, a los profesores, a los coordinadores en situación de buscar maneras que lleven a los mismos objetivos, porque los fines de la educación por el arte ya dijimos cuáles son. Educar personas a través de los lenguajes expresivos. Me parece que cualquier contexto y cualquier situación, la que fuere, y esta es una más, no es una distinta, es tan distinta como todas las otras que han transcurrido antes, nos tiene que dar la posibilidad de poder generar soluciones efectivas para lo que queremos hacer. Y seguramente nos va a permitir hacer cosas que antes no hacíamos porque las condiciones eran otras y porque las situaciones eran otras. Quizá no podemos hacer ciertas cosas
pero podemos hacer otras que en la presencialidad no se pueden hacer. Digamos, por lo tanto, yo no diría ni que se puede, ni que no se puede, ni prohibiría, ni permitiría. Hay que hacer, en el contexto que sea, siempre. Bien, Alejandro, Sí. les solicitamos también a los que están pasando, si quieren ir dejando los correos electrónicos en el chat para después poder seguir, continuar compartiendo. A ver. ¿Hay alguna Leo. otra pregunta? A ver si entiendo lo que han querido poner acá. ¿Por qué te parece... Uy, me va corriendo todo. ¿Por qué te parece que las políticas públicas de educación artística no coinciden con la educación por el arte? Esta es una pregunta. Las políticas públicas. Sí. Pregunta a Fernando, por ahí puede completar su pregunta. Cosas que no me doy cuenta. Hola, buenas noches. Sí, estaba justamente tratando de preguntar sobre las políticas públicas de Estado que muchas veces no tienen relación con lo que planteamos en la educación por el arte, sino que en realidad hacen el juego a partir de otro lugar, que tiene que ver con una educación bastante más tradicional, arraigada en otro contexto. Las políticas de educación por el arte no son coincidentes con las políticas públicas de la escuela oficial, por decirlo de alguna manera. A lo mejor estoy errado en el concepto, pero aún así quisiera saber tu opinión al respecto. Sí. Ale. Mira, yo creo que si nosotros leemos los diseños curriculares de las jurisdicciones educativas de Argentina y de muchos otros países de Latinoamérica, si solo leemos el diseño curricular, podemos decir que la educación por el arte está totalmente incluida, digamos, no está censurada, no está prohibida, porque como dijimos, la educación por el arte tiene que ver con una actitud de los docentes. No importa qué se hace, el tema es cómo se lo hace. Entonces, no es que desde las políticas públicas la educación por el arte no está permitida. Yo diría que todo lo contrario, porque cuando uno lee los diseños curriculares, uno dice, oye, esto es una maravilla, en líneas generales, ¿sí? El tema es que los docentes no están formados ideológicamente para una mirada de la educación por el arte, porque nuestra sociedad no está formada. Muchas veces hemos dicho en la formación docente que los que más boicotean los cambios son los propios chicos y los padres. La mirada rígida es de la sociedad es una sociedad rígida, censuradora, que busca uniformidad. Lo vemos todo el tiempo en los medios, en los gobernantes también, no importa de qué partidos o de qué gobiernos, hay una mirada uniformadora, censuradora, que está puesta en nuestra sociedad, no en los lineamientos curriculares, sino tiene que ver con las políticas públicas. Tiene que ver con esto de romper matrices. Hemos roto matrices, seguimos rompiendo, pero bueno, también del otro lado también actúan, ¿sí? Me parece que el tema no es de las políticas públicas, sino de la formación docente. Ahí es donde hay que seguir construyendo mucho, ¿no? Construyendo en la cabeza de los docentes, que los docentes puedan tener actitudes metodológicas diferentes. Y entonces ahí la educación por el arte se va a poder dar. De hecho, fíjate que en muchas instituciones educativas, a todos nos ha pasado de tener un maestro, una maestra que la consideramos, uy, la maestra genial o el maestro excelente, seguramente era porque tenía una mirada relacionada con la educación por el arte y marcaba algo diferente en esa institución educativa. Cuando una persona llega a un cargo directivo o a un cargo de supervisión, bueno, quizá puede hacer bastante para construir o para modificar de plano eso. Bueno, de hecho, no quiero ser autorreferencial, pero un poco lo que hemos construido en la carrera de educación musical en la Escuela de Música Popular tuvo que ver con eso. Eso no venía en el diseño curricular, eso lo construimos las personas que estábamos ahí.
Y me parece que en cualquier institución educativa sucede lo mismo. Si es un docente suelto, bueno, será en su grupo con sus alumnos. Si es un directivo o es un grupo de docentes, será más abarcativo. Espero haber contestado la pregunta. Bien, Alejandro, a ver si te parece una última pregunta. Sí. ¿La educación por el arte puede funcionar en espacios verticales de poder? Bueno, creo que eso un poco tiene que ver con lo que yo acabo de decir recién. No sé exactamente a qué se refiere, pero como dijimos, la educación por el arte es una actitud, ¿sí? El educador por el arte genuino y que ha construido su hacer docente desde una deconstrucción de matrices de aprendizaje y ha construido su matriz en base a la autonomía, en base al permiso, a la confianza, al respeto, lo va a poner en juego en cualquier ámbito. Vuelvo a lo que dije recién cuando hablábamos del aislamiento. Y que promocione los de Puede darse, Adelaida. y Así cerramos. ¿qué pasa? Y la situación, la actitud de educación por el arte puede darse en cualquier contexto, aún en un contexto autoritario. Ahora, si lo que me están preguntando es si una actitud autoritaria es compatible con la educación por el arte, no, yo diría que no, ¿no? Si alguien está teniendo una actitud censuradora, autoritaria, uniformante y de plantear las cosas se hacen de una única manera, me parece que ese docente no está teniendo una actitud de educación por el arte. Ahí sí que es incompatible porque se está corriendo de los fines y de los propósitos de la educación por el arte. ¿Sí? Bueno, estamos en las 8:30. Sí, sí. Bueno, volvemos a agradecerte y a agradecerles a todos y a todas todos los que participaron, porque bueno, fue un comienzo, me cargaba una amiga hace un rato porque yo no soy de las cuestiones estelares, pero me decía, ay, pero Mercurio está retrógrado, por eso tiene problemas de comunicación. Así que bueno, te agradecemos la paciencia, fundamentalmente. Me encantó ver a todos, me encantó verlos a muchos de ustedes que hacía mucho que no los veía porque no nos podemos ver, pero también gente ahí, veo a Lucas y a otros que hacía mucho tiempo que no los veía ni sabía de ellos, de ellas, a Clelia, por supuesto, a Adriana Rodríguez, presidenta actual de FLADEM, y a todos los que estoy viendo por ahí. Un gusto que estuvieran acá, escuchando, participando, Fabi, Lupita. Tu ahijado también. ¿Quién? Tu ahijado Danilo también está. Sí, sí, sí. Ex alumnos de IMEPA. Bueno. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Creo que va a quedar grabado esto, ¿no? Sí. Esto queda grabado. Vamos a elegir un pequeño escrito para cerrar. Dos cositas. Pichot Rivière. En tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Aprovechamos también este último minuto para invitarles a todos el 7 de julio a las 7 de la tarde, y esperemos no tener ningún inconveniente técnico, y les invitamos al segundo encuentro, bueno, va a conversar la profesora Adelaida Mangani, así que están todos. Una genia, mi profesora de Psicología y Pedagogía, que fue vicedirectora del Instituto Vocacional de Arte hace muchos años. Bueno, te esperamos, Alejandro, para esa próxima charla. Bueno. Vamos a pasar el ID correcto. Bueno. 17 o 17. Bueno, cuando empieza algo nuevo, las dificultades aparecen. Lo importante es sobreponerse, como decías vos, Ale, ¿no? Antes las dificultades, poder encontrar la solución y poder haber tenido esta hermosa charla. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias.
Gracias a Bueno, todos. muchas gracias, Alejandro. Bueno, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, buen provecho. Bueno, muchas gracias. Quedan todos invitados entonces y disculpen.